¿Qué tal? Bienvenido a casa. Siempre lo he dicho y lo diremos, bienvenidos a casa. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. Todos los que grabamos siempre deseamos lo mejor para ti. Y bueno, mi nombre es Jorge Basabe y como siempre me acompaña, y ahora sí me acompaña, mi bella esposa Hilda. Lo cual para ambos siempre ha sido un privilegio estar juntos, morir juntos, vivir para el Señor juntos, pero estamos juntos y haciendo mucho ruido, porque dice que uno echa a correr a 1000 y dos a 10,000, así que por eso seguimos. En fin, hoy veremos un capítulo muy interesante del libro de Romanos, que es el capítulo 13. Es un capítulo que se refiere acerca de la autoridad, someterse, y bueno, queremos escudriñar con calma. Obviamente es un capítulo un poquito polémico, porque hasta dónde sí, hasta dónde no, cuáles son los límites, etc. Pero obviamente cada circunstancia cambia. Lo único que deseamos es poder impartir la palabra y verla desde la perspectiva de la palabra y cuál es nuestra responsabilidad. En este caso vamos a dividir 3 puntos. Uno, la actitud hacia la autoridad. ¿Cuál debe ser mi comportamiento hacia mi prójimo o hacia mis hermanos presentes? ¿Y cuál debe ser mi comportamiento sabiendo que el Señor viene? ¿Tenías algo que decir, mi amor? Que es muy lindo estar con ustedes cada semana. A los que les toca cada semana sé que lo sienten igual, porque es un privilegio poder compartir algo de la palabra, poder añadir poquito a poquito en lo que el Señor está haciendo en su vida. De acuerdo contigo, es poco a poco. Así es. De mandato en mandato, de renglón en renglón, pero así es como vamos aprendiendo y madurando. Y bueno, empecemos con el versículo número 1 de Romanos 3, y esta palabrita a mí como me costaba trabajo. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Y si te rebelas en contra de la autoridad puesta por Dios, te rebelas contra Dios. Y ay, ay, ay. Y ahí venía como, espérame, Señor, y si, como decimos mi querido país vecino al sur, ¿verdad? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo me puedo someter a algo que no es justo, pero que también me puede lastimar? Y ya es donde viene el balance, porque bien dice Dios, sí, porque el que hace lo correcto no tiene por qué tener temor a la autoridad, al contrario, es elogiado por ella. Pero ¿cuáles son esas líneas? Porque hay gobiernos o gente en el gobierno que abusa. Entonces, por eso es que mencioné al inicio que este capítulo y toda la Escritura en realidad nos enseña a un cambio. Porque lo curioso es que nos da la sabiduría para cómo conducirnos en un ámbito político, en un ámbito social, en un ámbito familiar, y nos enseña a madurar, de tal manera que seamos personas adultas y no adultos con mentalidad de niños o con conducta de niños. Y ha sido un aprender y seguimos aprendiendo. Pero hay una palabra ahí donde dice someterse. ¿Qué implica someterse, si tú quieres ampliar el tema, mi amor? Someterse es meterse debajo de la autoridad de alguien más. Otra palabra que se usa es sujetarse a esa autoridad, respetarla, obedecerla y seguirla. El punto es, ¿cómo me conduzco cuando la autoridad no cumple con esa función, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay ciertos gobiernos que imponen? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa sumisión si aprueban al que hace el mal y castigan al que hace el bien? ¿Qué hay cuando el Estado manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda? Entonces, ahí... Buenas preguntas. Claro, porque si algo hemos ido aprendiendo siempre es preguntándonos. Y yo a veces me atrevo a preguntarle a Dios, a ver, Dios, no entiendo por qué, para qué, pero siempre lo he dicho, es tan bueno el Señor que como Padre da respuesta. Así es. Fíjate que me llama mucho la atención porque
en el capítulo 1 de Timoteo dice, les animo, ¿no?, a que oren por los reyes y los que están en autoridad, para que vivan con toda tranquilidad y sosegada y con piedad y dignidad. Entonces, aquí me da una responsabilidad de orar por mis autoridades, sea gobierno, sea la iglesia, autoridad, estar de eso, aprender a orar. Ahora, hice una pregunta, ¿y qué sucede cuando estoy bajo un gobierno tirano? ¿Qué sucede cuando entonces el que gobierna es autoritario? Porque tengamos en cuenta que este libro, Romanos, eso iba a decir, no fue escrito en una democracia como así la que es. tenemos aquí. Ajá. O sea, no fue en elección, fue escrito en la época de un imperio donde el emperador decía, aquí mi chicharrón truena. Te lo estoy parafraseando en un mexicano ajúa, ¿verdad? Aquí mi chicharrón truena y aquí yo mando, y si tú no obedeces, cuello. O sea, él era la justicia y el justiciero. Y Pablo dice, sométete a esa autoridad puesta por Dios. ¿Qué ibas a decir? Eso, que lo que dice Pablo, y cuando uno lo piensa, ¿no? O sea, todavía cuando uno podría pensar, está diciendo esto, pues a lo mejor para Pablo era fácil mencionarlo. No, estaban viviendo bajo un imperio romano, uno de los imperios más poderosos que han existido en la historia de la humanidad, que conquistó gran parte del mundo conocido en su época, que eran un ejército, de lo más alto, el mejor ejército de su época. Sobrepasaban a todos, se imponían. Era un gobierno, como dices tú, de emperadores, dictatorial, opresivo en muchos sentidos. Nepotismo. Nepotista, así es. Entonces surge mucho esa pregunta. Pablo diciendo esto en medio, es como que, Pablo, ¿estás diciendo esto? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que escuchaste de Dios? Pero bueno, sigamos. Y que lo curioso es que si no te sometes es como no obedecer a Dios, ¿no? Pero por eso hice una pregunta, ¿cómo actuar cuando el Estado manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda? ¿Qué harías ahí? Hay un hombre que en 1944, 43, 1940, casi cuando empezó la Segunda Guerra, era un alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. O sea, lo hice con alemán, Dietrich Bonhoeffer. Él era pastor, era un teólogo, pero se opuso a la tiranía e incluso conspiró contra Hitler. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con Dios. O sea, era un hombre radical. Esto no es de acuerdo a Dios. Espérame, quiero que todos lo observemos. Dijiste que era pastor. Sí. Conocía la Escritura. Perfectamente. Y de seguro conocía Romanos 13. Así es. Y se opuso al gobierno. Claro, porque estaba opuesto a la palabra. Exactamente. Estaba opuesto a la palabra. Lo curioso es que muere un mes antes de que terminara la guerra. La guerra. Ahorcado. Wow. O sea, es arrestado, perseguido. Y exactamente en abril del 42 lo mandan a la horca. Pero él se dice que cuando iba a ir a la horca, él se arrodilló y dijo, Señor, hágase lo tuyo. ¿Por qué? Porque sabía lo que era correcto hacer. En el caso, por ejemplo, de Pedro y los apóstoles, ¿no? Cuando le dicen, te prohibimos que sigas predicando la palabra del Señor o el tal Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? No, aquí es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, si partimos que los gobiernos son puestos por Dios, etcétera, me hizo recordar, y te lo comentaba hoy en la madrugada, ¿verdad? Que me desperté cuando fui a Cuba, que estaba, ya dije el nombre. Bueno, estaba prohibida la escritura, llevar Biblias. Y las llevo y me arrestan. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Por qué me arrestas por llevar este libro? Y ahí fue donde comprendí la gran verdad que hay en la palabra, que cuando esta palabra es explicada al pueblo, el pueblo va comprendiendo su conducta y modificando su conducta para poder ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces no voy a olvidar
durante 2 semanas que estuve y que todos los días tenía 2 lindos guardianes que me seguían todos los días a donde iba, que predicaba, que no predicaba. Y dije, wow, por eso es que ahí es donde dije, qué interesante. Porque aquí es donde tuve yo que tomar una elección en lo personal y me gustó esa experiencia porque vi que lo que dijo Jesús es cierto, padecerás persecución. Porque cuando haces lo correcto, aún en situaciones no correctas de gobiernos, vas a padecer persecución. Pero no es tan fácil, porque me gustaría decirte, estos son los pasos, pero es que depende cada situación, depende cada país, o sea, es todo un arte, ¿no? El saber cómo y cuándo y cuál es la situación balanceada. Tenías algo, ya te veo, ya te veo. Sí. Me gustaría leer la escritura y me gustaría leer los primeros versículos para ir un poquito más a fondo en esto de lo que estamos hablando. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Ok, y aquí sí quisiera que reflexionáramos un poquito en esto, porque yo recuerdo las primeras veces que lo llegué a leer, esta porción, y yo creo que tú también, y lo más probable es que tú también lo has pensado. A ver, ay Señor, Dios mío, pero sí, están ahí puestas, están a nuestro servicio, tú las pusiste para cumplir un propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Pero Señor, en el mundo escuchamos otras cosas. En el mundo vemos que suceden injusticias, vemos autoridades que hacen cosas que no debieran. La pregunta aquí sería, ¿quiere decir entonces que por eso Dios se equivocó? ¿Dios está mal al decir esto? ¿O qué es lo que debemos de asumir? Bueno, aquí el punto es esto, debemos de entender algo. Dios les dio autoridad, ciertamente. Aquí lo está diciendo, lo ha repetido. Para un propósito específico, Dios da una autoridad. Ahora, una cosa es la autoridad que Dios da y otra cosa es lo que el ser humano, las personas, el gobierno, el Estado, como quieran llamarlo, hace con una autoridad que le fue delegada. Le fue delegada esa autoridad. Entonces, por eso es que vemos que el pecado en el hombre no sabe si no está pegado a Cristo y obedeciendo a Cristo, no sabe cómo manejar esa autoridad que le fue delegada y hace un mal uso de esa autoridad. Quiero poner un ejemplo que espero que a ti te ayude, yo meditando en esta palabra y en la manera de ejemplificármela a mí misma y a ti de una manera más práctica. Esto es lo que yo pensaba. Sí, porque quise la tendencia, ¿no? Si Dios lo puso, qué malo es Dios. Sí. O porque Dios comete esta injusticia. Claro. O Dios nos está castigando con este gobierno. Sí. O dónde está Dios que está ciego, ¿no? ¿Por qué no lo quita? O dónde está Dios. Bueno, pensemos, el ejemplo más fácil que se me ocurrió fue en una escuela hay un director que es el que tiene a su cargo la autoridad de toda una escuela y de todo lo que en esa escuela sucede. Cada uno de los profesores, de los maestros, tiene una autoridad delegada de parte del director, ¿cierto? Correcto.
Entonces, el director está confiando en cada profesor, que cada profesor va a hacer lo que debe de hacer. Pero el profesor puede hacer lo correcto, puede enseñar muy bien, tratar muy bien a sus alumnos, animarlos, exhortarlos, ser un verdadero mentor para ellos, o puede caer en muchas otras actitudes, desde ser un tirano, ser negligente, dejar hacer a los alumnos lo que ellos quieran, puede caer en muchas actitudes. ¿Significa por eso que falló la autoridad que el director le delegó? Claro que no. No, no es la autoridad que el director delegó lo que falló. Lo que está fallando es el profesor que no sabe hacer el uso correcto de la autoridad que le fue delegada. Y en ese sentido vemos esto suceder en muchas formas y de muchas maneras, con muchas autoridades que tienen la autoridad delegada. De hecho, toda autoridad que tengamos, cualquier persona, incluso como padres, mis amados, es una autoridad que Dios nos delegó a nosotros. Ahora, el hecho que Dios nos la haya delegado no nos va a quitar nunca la responsabilidad de tener que dar cuentas de lo que hicimos con la autoridad que Él nos dio. Wow. ¿Es la Buenísimo verdad? el ejemplo. ¿Es la verdad? Porque como bien dijiste, o sea, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, de esos movimientos donde el Estado controla la iglesia, ¿no? Como sucedió en la Segunda Guerra? O sea, el Estado controló, la cayó, ¿sí? Que eso se llama eratianismo, ¿verdad? De Erasto. Erastianismo. De Erasto. O en el caso opuesto, que creo que de por ahí vengo nosotros, ¿verdad? La teocracia, donde ahora la iglesia controla el Estado. Primero el Estado controla la iglesia, te callas, y ahora la iglesia controla el Estado. Creo que hay otros, mi amor. El constantinismo, y es la combinación mediante la cual el Estado favorece a la iglesia y la iglesia se acomoda al Estado con el fin de mantener su favor. O sea, nos necesitamos el uno al otro para sacar beneficio de el pueblo. Lo que nos conviene, y ganas tú, gano yo, y vamos haciendo. Pero no están viendo ni el Estado ni la iglesia por el bien de la gente. Y allí aplicando tu principio, ahí es lo interesante, porque fue una autoridad delegada. Pero ambos hicieron mal uso de esa autoridad. Exactamente. Entonces, esa parte que mencionaste me encantó porque nos ubica en el plano real en vez de buscar al culpable. Claro. ¿Verdad? Y en vez de decir, Señor, pues esta autoridad que tú pusiste aquí, ¿qué pasó? No, esta persona o este grupo de personas no lo están haciendo bien. También está la otra forma de relacionarse de la iglesia con el Estado, es la coparticipación, en donde cada uno reconoce y alientan mutuamente las responsabilidades de cada uno y el servicio que a cada una le corresponden. Y esto es algo mucho más equitativo y mucho más de acuerdo a la visión que Dios tiene tanto de la iglesia como del Estado. Ese sería el modelo increíble, ¿no? O sea, claro. donde ambos comprenden la responsabilidad delegada de Dios para ellos, para el bien del pueblo y para el bien social y mejorar la sociedad. Wow. Pero fíjate que me encontré un versículo que me hizo pensar mucho en cuanto a esa autoridad delegada en los liderazgos, en líderes, sea quien sea, gobiernos, iglesias, etcétera, ¿verdad? Porque la escritura en Isaías dice 26, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Entonces aquí me hice una pregunta. ¿Será que muchos de esos gobiernos no tienen conocimiento de los juicios de Dios? Exactamente, ahí está el punto. Por lo tanto, buscan sus propios beneficios, porque Él no es parte de sus vidas. O, como dice en Isaías 28, que también lo veo mucho que sucede en los seres humanos, porque nos es muy fácil criticar la autoridad, pero tengo un buen amigo que dice, dale a alguien autoridad y dinero y vas a saber lo que está en su corazón.
Es cierto. Es cierto. verdad. Es cierto. Entonces, aquí es donde es interesante porque en este versículo me hizo pensar mucho cómo a veces los gobernantes, y quiero empezarlo a leer en el versículo 14, dice, por lo tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes gobernantes de este pueblo que están en Jerusalén. Porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el sol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará. Porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Hemos hecho de la mentira. Nuestro refugio. Ajá. Y del engaño nos hemos escondido. O sea, replanteo. De la mentira es mi refugio y en el engaño me he escondido. O sea, son dos palabras, mentira y engaño. Entonces significa que muchas veces los individuos, porque nos es muy fácil decir, gobiernos, claro. pero hasta dónde como individuos, partiendo de la base que las naciones es la suma de los individuos, entonces, hasta dónde como individuos nos hemos negado, porque en la última parte del capítulo 13 se está refiriendo a una conducta, y no quiero llegar todavía ahí, ¿verdad? Pero me hizo pensar porque cuando obviamente no hay conocimiento de sus juicios, obviamente no hay una reverencia a Dios, no hay un respeto a Dios, porque no hay temor de justicia, solamente de hacer lo que quiero. Porque en realidad las autoridades están puestas al servicio de Dios para el bien, están al servicio de Dios para impartir justicia y para castigar. También están al servicio de Dios, pero aquí hay un punto que me gustaría agregar, amor. Muchas veces las autoridades, cuales sean, a veces iglesia, gobiernos, ejercen muy pronto el castigo y muy poco exhortan o alimentan o aplauden cuando las personas están haciendo lo correcto. No sé. Claro, y estás tocando un punto clave, porque parte de la función que Dios le dio al Estado, claro, es prevenir, o sea, que cuidar que se haga lo bueno y castigar al que se sale de los patrones de la conducta de lo que se debería hacer. Está para castigar el que hace el mal. Y para eso en muchas partes es muy pronta. Hablemos del Estado, de la autoridad gubernamental, en donde quiera que sea. Para eso lo podemos ver que es muy pronta para eso. Sin embargo, no se trataba de que nada más cuidaran y en contra del mal y castigaran al mal. También se trataba de que hicieran, que la gente que hace lo bueno la reconocieran y le dieran fomentar la virtud, fomentar el servicio, claro. Porque eso fomenta el servicio, el hecho de reconocer el que hace al que está haciendo lo bueno. Pero condición humana mucho, sí, claro, porque incluso, seamos honestos, tú y yo como padres, ¿cuántas veces fuimos más rápidos para llamar la atención en lo que no estaban haciendo bien los hijos? Sigamos. No, sigamos hablando la verdad. Somos muy rápidos para juzgar y muy rápidos. Y para a los propios hijos, o sea, porque siendo honestos, hermanos, es muy fácil criticar afuera y exigirle al gobierno que actúe de una cual manera. Pero dentro de casa somos padres y gobernamos. Y muchas veces somos tal cual, muy prontos para castigar a los hijos por lo que hicieron mal. Pero ¿qué tal premiarlos por todo lo que están haciendo bien, reconocerlos y aplaudirlos? O afirmarlos. Afirmarlos. Claro. Como que muchas veces por ahí sí, pero es parte del ejercer justicia dentro de un gobernador, y ese punto me parece muy bien, aunque ahí podríamos extendernos, ¿verdad? Fíjate que en el versículo del 5 al 7 llama la atención, ¿verdad? Porque dice, pues por esto también ustedes paguen impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, paguen a todos los que deban, al que impuesto, al tributo, temor, pero sobre todo ahora sí que aprende a amar, ¿no? O sea,
por motivos de conciencia, debemos de someternos a la autoridad. Perdón, estoy parafraseando ahí porque se me fue mi cabeza para otro lado. Pero me percato que cómo Dios establece la importancia, por ejemplo, de un diezmo, de pagar impuestos, de cumplir, ¿verdad? Y al que diga, ay no hermano, los impuestos son del diablo, en buen inglés, really, en serio. Y entonces, ¿por qué Jesús lo tenía tan claro? Jesús tenía muy en claro lo que tenía que ver con el Estado y lo que tenía que ver con lo de Dios. Y por eso dice que la famosa frase, dad al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, paga tus impuestos y paga tu diezmo. Sí. Porque ambas cosas Dios quiere que las paguemos para que de ahí tanto el Estado como la Iglesia tengan recurso para cumplir con la tarea que Dios les ha asignado. Precisely. Me llama la atención esto. Hace poco escuché esta historia de alguien que vino a este país y le pagan en un cheque, ve y dice, me quitaste impuestos. Yo no trabajo para ti, porque yo no vine a este país para pagar impuestos. Wow. Ok. Yo tengo 21 años aquí, pagando impuestos, y me pregunto, entonces, ¿a qué vine? ¿A cumplir con la ley o a saquear? Suena fuerte lo que digo, pero en realidad todos somos parte de aportar lo que tú estás diciendo. O sea, un gobierno necesita recursos, honesto, que entiendo que hay abuso de todo lo que hemos hablado, por eso la importancia de orar, por eso la importancia de saber, o sea, nos podríamos extender mucho en este tema, pero lo importante es una cosa, es guardar el corazón en contra de quien sea. Así es, y yo, si me permites, yo siento fuertemente decir algo en este momento, y me dirijo muy directamente a todos los que que son parte de esta casa, pero que viven fuera de este país. A ti que estás en América Latina, cualquiera que sea el país. Yo vengo de allá y yo sé lo que es pensar, ¿para qué voy a pagar mis impuestos en un gobierno corrupto? O yo no doy mi diezmo porque no sé lo que están haciendo con mi dinero. Piensa una cosa. Si Dios lo dice, es por algo. Tan van a dar cuenta ellos del mal uso que hagan de los impuestos que tú pagaste como de los diezmos que tú pagaste. Tú atrévete a ser un creyente que obedece a Dios. Y si Jesús dijo, dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, yo lo hago. Te animo a que lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a encontrar una tremenda bendición como no te imaginas. Paga tus impuestos, paga tus diezmos. Fíjate que eso que mencionas, amor, me hizo pensar una frase que Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahora no se trata de, bueno, vamos a guardar y lo vamos a poner ahí, no. Guardarlos aquí para ponerlos en acción. Entonces, por eso es que tomamos la decisión, si vamos a caminar conforme a un criterio que creemos que es lo correcto, o de acuerdo a la palabra que nos va definiendo, modificando nuestra conducta. Por eso del verso del 8 al 10 está hablando precisamente eso, no debas nada a nadie, sino el amarse el uno al otro, ¿no? Y ahí habla de varios versículos que están incluso en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás, amarás a tu prójimo, pero el verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora aquí me hizo pensar esto, ¿Dios cumplió la ley? Sí. Porque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó que dio. Así es. Entonces Él tuvo que cumplir su propia palabra al 100% al dar su vida. Cumplió la ley.
Por eso está hablando, el amor es el cumplimiento de la ley. Y lo curioso es que en Mateo 19, del famoso joven rico que se acerca al Señor, que le dice, maestro, conoce los mandamientos, y el Señor le dice, sí, los mismos versículos que están en Romanos 13, se los dice en el versículo 18 del capítulo 19 de Mateo, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre, papá. Y el joven dice, todo esto lo he hecho, Señor. Entonces Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, ven, da todo lo que tienes. Wow. Y ahí es donde el joven dijo, espérame tantito, como que tengo que dar, pues, no. Sí, porque era dueño de muchos bienes. Entonces, eso me ayudó a comprender el versículo precisamente que está hablando en 10 del capítulo 13 de Romanos, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso ese joven no cumplió la ley, porque amaba más el dinero que a Dios. Entonces, al final de cuentas lo que tú estás diciendo, como ahorita hay un caso que tenemos, ¿verdad? De una situación de alguien que tenía mucho dinero, que tú y yo conocemos, ¿verdad? Y que sus bienes están intestados, o sea... No, yo digo, Dios mío, tan fácil que es vivir como Dios manda. Claro. Tan fácil que es vivir. Pero sigamos adelante. Aquí viene el versículo interesante del 10 al 14 que habla acerca del amanecer, que es la tercera parte. Donde dice, ¿sabes qué? Haz todo esto, conociendo que el tiempo es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hoy en día, con lo que está pasando en Israel, con lo que está pasando en otras naciones, ya viene el Señor, se habla mucho, pero desde que yo conozco al Señor hace 40 años, yo tomé una decisión personal. Esta es mi persona, ¿ok? Prefiero que me encuentre haciendo el Señor lo que me dejó haciendo y no haciendo lo opuesto. Entonces, esa regla para mí ha sido mi caminar. Entonces, mejor que me encuentre haciendo lo que es correcto, porque curiosamente en el verso 12 dice, la noche está muy avanzada, el día está cerca, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de luz, andemos decentemente como de día, no de orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo, no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Entonces aquí es donde tenemos que tomar una decisión. Porque los verbos desechemos, vistámonos, andemos, vístanse, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Dios o yo o nosotros? Nosotros. Nosotros. Porque por eso es que yo decía al inicio que si por eso amo la palabra, es porque quita el niño inmaduro y lo hace a uno un adulto, en mi caso un hombre, donde asume uno sus responsabilidades civiles, iglesia, familiar. Pero lo interesante es que cuando uno va madurando eso y ejercitando esas cosas, se siente uno tranquilo. Claro. No hay nada que temer. Claro. No estoy preocupado que voy a andar en adulterio y mi mujer me va a agarrar. O sea, no. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir como Dios manda. Por eso Jesús enfatiza y dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, conoce mi palabra. No sé si tengas algo más que decir, amor mío. Sí, me gustaría, aunque es un poquito antes, lo de ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo que está mencionando antes en el 9, y ahorita que decías, pues los mandamientos dicen no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso es que dice que ahí que no debamos nada a nadie, lo de los impuestos y eso, y menos el amor. O sea, habla de que tenemos una deuda de amor con el prójimo. Y es, ¿por qué habla de una deuda de amor con el prójimo?
Habla de eso porque debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque en la medida que yo puedo amar a mi prójimo de esa manera, no voy a lastimarlo. Y al no lastimarlo, el amor, por eso dice Pablo, es el cumplimiento de la ley. Porque la ley es esta: no codicies, no adulteres, no robes, no mates, o sea, todo lo que tiene que ver de tus acciones hacia otras personas. Entonces, ¿cómo puedes cumplir los mandamientos? Amando a la gente. Si yo te amo, no voy a cometer adulterio. Si yo te amo, no te voy a andar engañando ni voy a andar mintiendo. Si yo te amo, no te voy a robar, no te voy a lastimar, no te voy a matar, no voy a codiciar tus logros o lo que sea. ¿Por qué? Porque te amo. En la medida en que amamos a los demás como me amo a mí misma, estoy cumpliendo con la ley. Y ese es el cumplimiento de la ley. Por eso es que se nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y llevándolo un poquito más allá, si amo al Señor, no voy a hacer todo lo demás. O sea, no voy a hacer lo opuesto a lo que el Señor manda. Claro. Porque le amo. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice la Escritura. Él nos amó primero. Y al saber que Él nos amó y nos perdonó de algo que no merecíamos, como respuesta a ese amor, hay un cambio de conducta en base al conocimiento de su palabra. Por eso dice la importancia de conocer sus juicios, tener conocimiento de sus juicios, para que podamos vivir correctamente. ¿Tienes algo más, mi amor? Y cerrando lo que dijiste en cuanto a eso mismo del pecado, es que hay tanto que se puede hablar de la Escritura, podríamos seguir. Esta epístola de Romanos la está dirigiendo a gente creyente. Qué impactante. Yo meditaba que en la versión Nueva Traducción Viviente dice en el 13, por allá a la mitad: no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, lo que tú mencionabas, y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Uno podría pensar, bueno, él está hablando al mundo incrédulo, a la gente que no ha recibido a Cristo, pero él está hablando a creyentes. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Tengamos cuidado de cómo vivamos, lo que dijo hace un poquito atrás, que nos vistamos debidamente, porque el tiempo sigue pasando. La venida del Señor no estamos diciendo que es ya, en cuándo, pero simplemente cada día que pasa yo tengo un día menos de vida y estoy más cerca de mi encuentro con el Señor. Entonces, más me vale que viva de la manera que Él espera que yo viva. Por eso bien dices, ¿no? La noche está muy avanzada y el día está cerca. Así es. Entonces, no cabe duda que cuando mencioné los verbos, desechemos, vistámonos, andémonos, vístanse, andemos, vístanse, son decisiones que tenemos que tomar. Así es. Ahora, en esta vida todo consiste en tomar decisiones. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuánto vale tu vida? Quiero que lo pienses. ¿Cuánto vale tu vida? Porque tu vida tiene un precio. Y alguien pagó por tu vida porque sabe lo valioso que eres. Y para que estés consciente de tu valor, necesitas dejar ser comprado. ¿Cuánto vales? La vida de un hombre que fue a la cruz por ti. Así es. Que estuvo dispuesto a ser lacerado, dispuesto a ser humillado por amor a ti, para cumplir la ley. Por amor a ti y a mí. Porque cuando ante nosotros mismos no valemos muchas veces, o a los ojos de otros, pero a los ojos de Él, entonces es cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Me voy a ver a mí mismo al precio que otros me ven, o me voy a ver como Él me ve y dejarme comprar por Él? ¿Cómo me dejo comprar por Él? Cuando simplemente me atrevo a creer que Él me compró.
Cuando tú tomas la decisión de creer, es cuando aceptas ese regalo inmerecido y decimos, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Lucho con la autoridad, me cuesta trabajo los impuestos, me cuesta trabajo aquello. Pero una cosa sé, si tú dices que de veras te amo, guardo tus mandamientos y es tiempo de ponerlos en práctica. Por eso es que tu vida vale mucho. Porque una cosa te puedo decir al 100% con seguridad y es esta. Cuando tú sabes quién eres y quién eres tu Dios, tu conducta en todo lugar es diferente. La manera de relacionarnos es diferente. Aunque tenemos muchos años de conocernos, hoy en día obviamente la relación es diferente, es más madura, pero es resultado precisamente de dejarse pulir. ¿Por qué? Porque fuimos comprados. Es como un brillante que tiene que ser pulido para que vaya agregándole caras y ese brillante se convierta en quilates y ese valor vaya más allá. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? Muy sencilla. Es decirle, Señor, aquí está mi vida. Me cuesta trabajo someterme, pero quiero aprender. Enséñame qué es. Yo te puedo levantar mis dos manos, yo era de esos individuos, pero hoy sé que estar bajo esa autoridad que bien dijo mi esposa, como le explicó, del Señor, wow, te da otra paz, te da otra conciencia. Toma la decisión. Simplemente diciéndole, Señor, aquí está mi vida. No te conozco o he estado mucho tiempo y para mí este fue un estudio más, pero hoy estoy dispuesto a decir lo que tú dijiste, Jesús, a guardar tus mandamientos y hacerlos. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los presentes, gracias por las personas, Señor, que están ya sea en su celular, en la tableta, en la televisión, donde tú estás presente. Tú eres el que los guía a la luz de libertad para que puedan saber que son hijos valiosos, comprados por ti, y poder cumplir su responsabilidad como ciudadanos, como hijos tuyos en todo lugar, y saber, Señor, que si nos sumamos muchos en justicia, producimos un eco en las naciones, Padre. Así como lo hizo, Señor, así que este hombre que se atrevió, Señor, a hablar con autoridad y estuvo dispuesto a hacer lo suyo, Dietrich, Señor, Bonhoeffer, donde no cayó, pero quedó en la historia, Padre. Gracias por ello, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas. Sí, Señor. Gracias porque le das sabiduría a los padres cómo ejercer esa autoridad sobre sus hijos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengas muy buen día.